me alegra saber que quieren ser educadores. Ojalá lo sean. Es una tarea que entusiasma, que angustia, que desespera, que aburre, que dan ganas de repente tirarle el pelo a más de alguien. Pero es una actividad humana y tenemos que prepararnos para hacerlo. Creo que todos los seres humanos somos naturalmente educadores, todos. En la universidad nos profesionalizamos como educadores y ahí suceden varias cosas, pero por simplificación podría decir: o se mejora lo que traemos o se empeora. La experiencia muestra que en muchas partes se empeora en vez de salir mejor. ¿Por qué me atrevo a decir aquello? Que es triste, que no me gusta, y menos en un aniversario de 40 años de formación de profesor. Porque los resultados escolares en general son malos. Quiero precisar que yo voy a hablar de Chile y no de Costa Rica, porque no conozco la realidad costarricense como para poder emitir un juicio serio sobre el tema. No lo conozco. ¿Ustedes conocen Costa Rica? ¿Han estado en la escuela costarricense? Ustedes verán si se aplica o no se aplica. Todas mis reflexiones entonces están dirigidas a Chile, donde nací, donde me crié, donde estudié y donde trabajo. Conozco el sistema escolar chileno. Si bien no soy experto en el sistema educacional chileno, lo conozco mucho. ¿Y qué es lo que veo? Un fracaso reiterado en las niñas y niños que entran a la escuela. Fracaso reiterado que se mantiene a lo largo de los años que dura la escolarización. Personalmente yo demoré muchos años en atreverme a empezar a pensar que tal vez no era tonto. Me lo habían dicho tanto en la escuela: tonto, burro, incapaz, etc., que aunque uno se revele, eso mina cada hondo en uno y uno se piensa incapaz. Me empecé a animar a pensar que no era tonto. Me di cuenta que no era tonto, pero me costó otros años darme cuenta que era inteligente. Porque ser inteligente como que uno no lo puede decir. De hecho, tengo una inteligencia normal, como todo el mundo. Inteligencia normal suficiente para aprender casi lo que uno quiera aprender. Repito esto: inteligencia normal, ni una genialidad como podemos tener en personas brillantes que han iluminado la humanidad. Pero con esa inteligencia me basta y me sobra para aprender lo que quiero. Y agrego, para aprenderlo bien. No a medias, sino para saberlo bien. Hay cualidades en el ser humano. Hay cualidades en el ser humano. Y una de ellas es la propensión a aprender. Repito, los seres humanos innatamente propendemos a aprender. ¿Qué significa eso? Que un pequeñito, una niñita, cualquiera, no importa dónde haya nacido, ni en dónde esté creciendo, aprende. Y agrego, aprende perfectamente. No aprende mal, aprende muy bien. Estos últimos años,
los he dedicado como investigador a observar sistemática y rigurosamente a niñas y niños desde pequeñitos en el jardín infantil, viendo cómo aprenden. Lo vi a diario con mis hijas y mi hijo. Hoy día no lo veo a diario, pero lo compruebo cuando me encuentro con mis nietos, la vivacidad que tienen para aprender, la picardía con la que aprenden, las relaciones maravillosas que establecen, y uno dice, ¿cómo es posible que un ser humano tan re chiquitito, sin experiencia en la vida, saque las conclusiones que saca? Es que es sorprendente. Pues esa niña y ese niño, con una alta probabilidad, van a fracasar en la escuela dentro de poco. ¿Por qué? Yo ya no acepto, me lo tienen que probar, que no aprenden porque vienen de un ambiente vulnerable. Un eufemismo que se ha inventado en Chile para escamotear la pobreza. No son ambientes vulnerables, que por ahí lo vulneran. No, son ambientes que han vulnerado, que es distinto. ¿Qué les quitamos? Entre muchas cosas, la propensión a aprender. Que el niño sea indígena, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Es que no habla el castellano. Muchos millones de personas en el mundo no hablan castellano. En Oaxaca, estado multilingüe de México, coexisten 15 lenguas distintas. 15. Pues hay escolares que llegan hablando 5 lenguas a la escuela. Es decir, a los 6 años de edad ya hablan 5 lenguas distintas. ¿Se hace problema con el aprendizaje? Ninguno. ¿Por qué? Están dotados para aprender. Jóvenes, este es el punto que quiero resaltar mucho. Porque la educación tiene que apoyarse en lo que es condición del ser humano. ¿Quién comenta que es un mérito aprender a caminar? Nadie. Porque los bebés simplemente se empiezan a mover en la cuna o donde estén, luego se comienzan a erguir, luego se firman, luego se paran y entre medio se caen muchas veces. Pasan más en el suelo que caminando. ¿Acaso se asusta porque se cae el niño? A veces, según el costalazo. Porque si se cae de un segundo piso primero, evidentemente. Pero si se cae mientras va caminando, nada, se para y sigue. Después aprende sí a mirar a la mamá. Y si la mamá lo ve que se cayó, se pone a llorar. Si él ve que la mamá no lo está viendo, se para, se sacude y sigue caminando. Ese llanto es social. Reclama. Pero esa niña se para y camina. Le hacemos gracia a nosotros, pero nunca escribimos, mira, es un mérito, mi hijo que nunca iba a caminar, caminó. Es que no puede no caminar. ¿Está claro? No puede no caminar. ¿Acaso podemos no hablar? Por favor, dejemos momentáneamente afuera las personas con discapacidades severas que esto no lo pueden hacer. ¿Está claro? Siempre hay aguafiestas en todas partes que dicen, ¿y fulano de tal qué? Sí, ahí lo dejamos afuera momentáneamente. Después lo podemos incorporar. ¿Está claro? En el momento de las preguntas se gustan, consúltenos sobre eso y hablan. Ese niño camina, se para, camina, después corre, después salta y se crece cerca del agua, nada. Fíjense que hay algo maravilloso. Flotamos en el agua. Y los que se ahogan por miedo. Es imposible que el cuerpo humano se hunda, pues hundimos por miedo. Es importante esto,
Porque dejamos de aprender por miedo. Porque me dicen tantas veces tonto, me ponen una mala calificación y en la casa me retan por la mala calificación porque no sé sumar 2 más 3. Y más encima me dicen todo el mundo lo hace. Entonces yo me siento más mal de no ser capaz de hacerlo. Porque hay algo que no entiendo en lo que me están diciendo. Y ahí está la clave. Ese algo que no entiendo es lo que la profesora y el profesor tiene que mostrarle al educando de tal manera que lo entienda. Y cuando lo comprende la persona, más o menos los niñitos dicen, ¿y eso era? Es decir, por eso tan poquito me angustié tanto. Por eso yo creo que educar es una tarea enormemente sencilla. Consiste en asombrar con un misterio. Dicho en palabras coloquiales, dejar con la boca abierta al educando. Nunca había entendido eso, nunca lo había pensado, no se me había ocurrido. Eso es la educación, pues que se le ocurra. Ayudarle al educando que se le ocurra, nada más que eso. Nada más. El resto está mal. En el resto estamos equivocados. En Chile estamos abocados a una reforma educacional que si no es por los jóvenes no se estaría haciendo. Jóvenes que salieron a marchar en las calles y consiguieron que empezáramos a conversar sobre el tema. Pero se están yendo por la rama. Y la reforma que vamos a sacar, me temo, no va a tocar lo medular. ¿Qué es lo medular? Dejar que el alumno aprenda. Y aprende el alumno equivocándose. Por lo tanto, en la escuela debiéramos aceptar permanentemente la equivocación. ¿Y qué hacemos en la escuela? La castigamos. ¿Cómo la castigamos? Con malas calificaciones, llamando a veces a los papás para decirle que soy tan bruto, y el padre se sigue igual que yo. ¿No es verdad? Y agrega, es que a este no le entra nada. Y con eso cerramos el círculo. Y que aprende esa niñita o niñito. Y que lo repetimos por años. Por eso me costó décadas aceptar que no era tonto. Lo repetimos, porque nos castigan con la calificación. Y cuando somos adolescentes no nos dejan salir. Y no podemos ir a la fiesta. ¿Por qué? Porque me saqué una mala nota. ¿Y qué hago entonces para no sacarme ninguna otra mala nota? Copio. ¿Me engaño a mí? Por supuesto. ¿Engaño a mis profesores? Sí. ¿Engaño a mis padres? Sí. Puro engaño. Y miramos las notas y decimos, mira, está aprendiendo ahora. Saca buenas notas. No, es un estafador hábil, que es distinto. No todos copian, pero sí muchos. Yo copié. Y fui el mejor copiador de mi curso. Con concurso entre nosotros. ¿En qué consistía el concurso? En que el que quería ir a la punta tenía que copiar de la manera más descarada posible. Soy campeón. Pero después que salí del colegio me di cuenta que fue una estupidez enorme. Pero no puedo negar que lo disfrutaba. Ojo con esto, porque muchas veces pensamos que los procesos de aprendizaje tienen que ser aburridores. No, tienen que encantarnos, llenarnos de adrenalina. ¿Y qué nos adrenaliza? El desafío. El no poder hacer las cosas que queremos hacer, pero no porque el grado de dificultad nos aplastó. Fíjense, recuerden por favor su infancia. Y prefiero hablar de la infancia porque ahí venimos como limpiecitos. ¿Qué les gustaba? Muchas cosas. Pero hay una constante que creo yo se da en todos nosotros. Lo que nos gusta más es lo que nos desafía. Vale decir, aquello que yo no estoy seguro si puedo hacerlo. Que a lo mejor por subirme al árbol me caigo de cabeza, pero intento subirme al árbol. El sábado, antes de viajar para acá, con mi cuñado, su esposa,
Y la criatura, 5 años, Alonso. Salgo con él un rato a un lugar de juegos y una piscina. Pues, ¿a dónde va de cabeza Alonso? A la piscina. ¿Por dónde se subió? No por la escalinata, donde la madre le decía, sube por allá. Nada, escaló el muro. Con el riesgo de caerse, ¿sí o no? Y cuando regresábamos, está parado arriba del muro, de 1,10 m más o menos, y el chiquitito a esta altura, y hace esto. Y me mira, con una cara de diablo, ¿verdad? ¡Pum! Se tira. Cayó bien. ¿Cómo cayó? Flexionando las rodillas, flectando las rodillas, que es la mejor caída. Una alumna nuestra, jovencita, 18 años, hermosa, va con su pololo, decimos en Chile, su novio, a pasear al sur de Chile, una zona de fortalezas españolas, en un lugar hermoso. Hay una señal, prohibido pasar, una barrera para no pasar. Pues, ¿qué hizo esta criatura? Pasó. Hay un recodo así, en el camino. Abajo, el mar y rocas. ¿Qué hizo? En vez de caminar así y hacer la U, pues saltó. Pero calculó mal. Está en silla de ruedas desde ese momento. Viajamos a Santiago a verla, 500 kilómetros, postrada en cama. Diagnóstico inicial, tetraplegia. Es decir, inmóvil para el resto de la vida. Por suerte, quedó solamente sin poder caminar. Digo por suerte. Porque puede mover la cabeza, puede mover las manos, dejó de estudiar educación infantil y trabaja en un banco actualmente. Se liquidó la vida. ¿Qué no supo hacer? Esto. Si hubiera caído flectando las rodillas, se da un costalazo re feo. Posiblemente hubiera que haberla llevado al hospital, pero estaría caminando. Alonso, en su ignorancia infantil, sabe perfectamente cómo caer. ¿De dónde nos viene eso? No tengo la menor idea. ¿Está claro? Pero sí lo tenemos impreso en el cerebro, de que cuando yo caigo, tengo que caer así. Y así cayó Alonso. La mamá, cuando lo vio, abrió los ojos, abrió la boca y se quedó paralizada, porque vio el costalazo. Alonso, ¿qué vio? El desafío. ¿De qué? En Chile decimos de sacarse la mugre. Es decir, darse un costalazo que le podría haber provocado dolor. ¿Conocen ustedes a una guagua? Guagua es bebé en quechua, así que aprendan quechua. ¿Conocen ustedes a una guagua que haga caso cuando le dicen no lo haga? Ninguna. Qué fantástico. Y los padres y los abuelos perdemos el tiempo diciéndole no. Lo agarramos de la mano, no, y ahí se queda. Y usted lo mira, hoy día con los teléfonos, sáquenle un video y después estudien cómo está tenso, listo para brincar, igual que un gato, aparentemente quieto. Usted lo suelta y el niño salta. ¿A dónde? A donde le dijeron que no. Ahora bien, si así no respondiese nuestra guagua, la llevamos al médico preocupado. Algo le pasa y estaríamos tristes. La invitan a esa guaguita a un cumpleaños infantil y usted la arregla amorosa, preciosa, va, con el pelo arregladito, con algún adorno, va linda, linda. ¿Cómo la recibe después del cumpleaños? Chorreada entera, sudada, con helado por el pelo por todos lados. ¿Y usted qué hace? La toma en brazos, la besa y se la lleva vestida a la ducha, porque hay que limpiarla. Pero en ese momento usted se siente feliz. ¿Cómo se sentiría si la recoge tan arregladita como cuando la dejó? Ay, le daría una pena, porque entendería inmediatamente que nadie la
invitó. La dejaron abandonada. Y ahí la niña se quedó aburrida. Esa es la propensión a aprender, jóvenes. Es inevitable del ser humano aprender. Y agreguemos, aprender bien, no mal. La neurociencia ha ido descubriendo muchos datos. Y sabe que el cerebro procesa en paralelo. El procesamiento en paralelo del cerebro, hasta donde lo he entendido, significa que los mismos estímulos los analiza de distinta manera simultáneamente. No lo analiza direccionalmente, ¿está claro? Sino que lo interpreta de varias maneras para elegir la mejor. ¿Siempre resultará? Pensemos que no siempre, pero sin duda que resulta la mayoría de las veces. Procesamiento en paralelo. Por lo tanto, esa misma estimulación que está recibiendo ese pequeño, su cerebro se encarga de analizarlo e interpretarlo de distintas maneras, a una velocidad que no es francamente extraordinaria, pero muy rápida para efectos del ser humano. Por lo tanto, en nada tenemos la mejor de las respuestas. Todos los que somos mayores, y ustedes también por supuesto, ya han tenido más de alguna oportunidad en que no saben cómo encontrar la mejor salida a una situación de peligro. Hay personas que no lo encuentran, eso es verdad. Pero en general encontramos la mejor de las salidas. Después quedamos cansadísimos, ¿no es verdad? Después de esa situación de emergencia. Pero lo importante es que encontramos la salida. Propendemos a aprender. La propensión a aprender nos lleva a despertar esa curiosidad por desentrañar qué es lo que hace que los objetos funcionen. Las máquinas, por ejemplo. Una madre que crió a 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, esto hace ya tiempo atrás, les compraba a cada uno, cuando tenían como 4 o 5 años, un reloj de los antiguos. Era su prueba. No hubo ninguno que no lo abriera para ver qué tenía dentro. Cuando desarmaban el reloj y después no podían armarlo, ella decía, son todos inteligentes. Fíjense, no cometieron bien la tarea porque dejaron inutilizado el reloj. Pero se metieron a desentrañar un misterio. ¿Cómo es que se mueven los minuteros? ¿Quién los mueve? ¿Cómo habla una radio? ¿Quién diablo está metido ahí adentro? Estoy en la mañana trabajando en el hotel y recibo una llamada telefónica desde Viña del Mar. Le dije, estoy en Costa Rica. Ay, ya corto, no, te quedan 3 minutos, te van a cobrar los 3 minutos como sea. ¿Cómo me pilló la telefónica en Costa Rica? Cuando otras veces me encuentro en La Serena. ¿Por qué me encontró en Costa Rica? ¿Cómo viajaron las ondas para encontrarme? ¿Viajaron directo a Costa Rica? ¿O se esparcieron por la tierra hasta encontrarme? ¿Cómo llegan a mi celular? ¿Cómo entran? Y cuando yo acepto la llamada y digo, ¿aló? Reconozco la voz de quien me llama. ¿Cómo llega la voz de esa persona para que yo la reconozca a unos 4.500 kilómetros de distancia? Y más todavía, ustedes nos asombran, los jóvenes, pero nosotros sí decimos, y clarito, y clarito, ¿ya? Y agregamos como que estuviera al lado mío. Bien, educar entonces, jóvenes, es provocar con un misterio. Es convertir lo que tenemos que hacer en misterioso. Alonso, 5 años. Han citado varias veces a sus papás
porque el niño es insoportable. ¿Qué dice la educadora? Ya ha hecho todo lo posible con él. Y ahora lo castiga. Y ahora Alonso sabe que él molesta a la profesora. Y pone una cara diabólica impresionante. Porque sabe el poder que tiene. Basta hacer una pequeña cosa y desquició a la educadora. ¿Quién tiene la razón? Podemos debatirlo mucho esto. Pero como educador, quien tiene la razón es Alonso, no el educador. Jamás un educador hace todo lo posible. Tiene que hacer todo lo que es probable que sea efectivo. Y de lo probable tiene que hacer aquello que efectivamente da resultados. Para eso están ustedes estudiando aquí en la universidad. No para aprenderse qué dijo Piaget. Bueno, tienen que conocer a Piaget, por supuesto. Pero no para decir lo que dijo Piaget, porque en ese caso copian y pegan en una prueba. Yo espero el día que saquen un biochip, porque me lo voy a poner en la cabeza. Para la tranquilidad de mi esposa le digo, me voy a poner la segunda generación, el 2.0. No el primero, cuando ya se haya probado que no es tan perjudicial. Y cuando lo tenga en mi cabeza, no sé cómo lo voy a activar, y voy a, tal vez con 2 pestañeros, voy a encontrar a Piaget. Y aquí, no sé cómo, voy a ver el pensamiento Piaget. Y lo voy a decir como si fuera mío. ¿Es eso aprender? No. Categóricamente no. Eso es repetir. ¿Que es bueno repetir? Por supuesto que sí. Y ojalá 1.000.000 de veces. Mientras más repite y más repite, mejor lo hace. ¿Qué busca uno cuando aprende? Lo que no sabe todavía. Lo que lo sorprende. ¿Cuánto de fútbol aprendieron el año pasado cuando Costa Rica, en el grupo de la muerte, gana el primer partido? Yo estaba aquí, en Heredia estaba, y vi la fiesta que hicieron. ¿Por qué salieron a la calle? ¿Por qué? Por lo imprevisto. Cuando Italia gana un primer partido, los italianos no salen a la calle. ¿Están acostumbrados a ganar? Pues. Disculpen, lo mismo nos pasa a nosotros, así que no hay. Y cuando gana Costa Rica el segundo partido, me contaba alguien que trabaja en apuestas, se siguió apostando todavía por el equipo europeo. Mal que mal era el campeón mundial. Y Costa Rica, un jugador preguntó: ¿dónde queda? Efectivo, ¿ah? O sea, nosotros jugamos con Costa Rica, ¿cuál es el problema? Pero cuando Costa Rica ganó los 2 primeros partidos y entró el tercero, las apuestas cambiaron. Ya los ticos se habían levantado, se sentían capaces y dijeron: ahora vamos por este. Y le ganaron. Y la fiesta era espectacular. ¿Por qué? Una explicación es porque Costa Rica le ganó a los grandes. Y más todavía, le ganó muy bien. Más nadie podía decir que el árbitro lo favoreció. Jugaron excelente. ¿Pero por qué tanta alegría? Porque uno se encuentra con lo inesperado. ¿Hay algo más aburridor que ver un partido de Costa Rica contra uno de los grandes cuando ya sabe el resultado? Tal vez no sea tan aburridor, pero no es lo mismo. Años atrás, cuando Chile no jugaba bien, en hora laboral había un partido de Chile contra un equipo bueno. En la oficina hago trampa porque escucho los partidos, los veo, ¿no? Ya tengo la puerta cerrada, nadie se entera. Pero ese día dije: no quiero saber nada del partido. Quiero verlo en directo y emocionarme con las jugadas. Muy bien, no escuché nada. Me alejaba de los hombres por si acaso alguno hablaba del partido.
y voy manejando hacia mi casa feliz y contento. Y me llama la atención un hecho: silencio en las calles. Perdimos. Porque si hubiera ganado Chile, pues muchos andarían tocando la bocina por la calle. De verdad, habíamos perdido. Dije, pero no voy a saber cuánto. Pero el partido que vi en la televisión no tuvo un gustito rico, porque ya sabía que en cualquier momento nos metían un gol. Entonces mi apuesta era, ¿será esta jugada o la otra, o la siguiente? Pero que perdíamos. Qué aburridor. Ojo con las tareas que den ustedes como futuras profesoras y profesores. Si no tienen un misterio, ¿cuál es la gracia de hacerlo? En la enseñanza de la ciencia, muchos colegas, afortunadamente no todos, cometen un error grave. Hacen una guía, indican cuál es el problema, indican la metodología, indican el resultado. ¿Dónde está el problema? Enseñará cuál es el resultado. El resultado tiene que ser descubierto por el educando. Descubierto. Y descubierto significa que usted abre la puerta y se encuentra con algo que no esperaba encontrarlo. Y eso es lo que hace al proceso educativo genuinamente interesante, motivador, digno de estudiar física, porque me voy a encontrar con misterios. Digno de estudiar antropología, porque me voy a encontrar con culturas distintas. Y mi misma cultura voy a poder investigarla. En otras palabras, el educando tiene que crear la ciencia y crear el arte. Me han dicho, objetándome, que esa niña cuando mañana esté como cirujana tiene que saber con certeza. Claro, le digo yo, pero tiene 5 años y va a operar cuando tenga 25, por favor, démosle 20 años de tregua. ¿Conocen ustedes a un pequeño o pequeña que no quiera aprender con seguridad lo que está haciendo? Mírenlo andar en las patinetas, cómo se esfuerzan. Y se suben y se caen. Eso no se amilana para nada. Se vuelven a subir y después se tiran hasta por las barandas de las escaleras. Brinca y se desliza y cae al otro lado. Y de repente uno los ve quebrados. Y andan con el brazo enyesado, con la pierna enyesada. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le levantan el yeso? ¿Qué hace después? Se vuelve a subir a la patineta. Y uno dice que es tonto, es que es loco. Sí, algo de eso tiene. ¿Ya? Pero es un hombre, una mujer con motivación. A los chicos y chicas que les gusta la música, ¿qué hacen? Tocar la guitarra todo el tiempo. Y repiten, y repiten, y repiten, y repiten. Todo el vecindario está aburrido de escuchar el mismo sonido todo el tiempo. Y ahí está el otro sacándolo. ¿Para qué? Para manifestar maestría posteriormente. Esa es la propensión a aprender. Un amigo realiza su tesis de magíster en la zona indígena mapuche, en el sur de Chile, relativamente cerca donde hay un volcán que está haciendo erupciones en este momento en Chile. Es una escuela aislada, rural, muy lejos. Llega, cuando él está ahí, una niñita mapuche de unos 6 o 7 años. Primera vez que llega a la escuela. Nunca antes había bajado de la montaña. ¿Estamos? No conocía los juegos que hay en algunas escuelas. En Chile le llamamos refalín, aquel juego en donde uno se sienta y se desliza. ¿Cómo le llaman ustedes? Tobogán. La niña se sube al tobogán, se sienta, mira el abismo
y se asusta. Se para y desciende la escalera y baja. Alberto le llama la atención y observa al niño que va a jugar. Se mete en juego con sus compañeros, camina por el patio y a los pocos minutos la misma chiquitita se vuelve a subir al tobogán. ¿A qué se sube al tobogán? A sentarse, asustarse, pararse y bajar. Es un razonamiento tonto. O sea, uno diría, si sabe que no se puede tirar, ¿a qué vuelve a subir? ¿Qué decimos nosotros? Por si acaso. ¿Y qué es ese si acaso? ¿Qué es ese por si acaso? Después diremos establecimiento de relaciones sinápticas que le permitan activar todo el dominio motor que tiene para hacer una actividad que nunca antes ha hecho. Se va, vuelve a ir por el patio, a los pocos minutos vuelve a subir y Alberto va marcando los minutos de diferencia entre que se bajó ahora que se volvió a subir. Y así estuvo a lo largo de la mañana. Ya no recuerdo con claridad la secuencia, pero al día siguiente o al subsiguiente vuelve a subir, se sienta, se aferra a la baranda. Cuando digo se aferra es que se agarra con fuerza. Una cosa es afirmarse, otra cosa es apoyar las manos. No, ella se aferró, es decir, agarró así la baranda, abre sus piernecitas y con las zapatillas las choca contra la baranda. ¿Y qué es lo que hace? Casi en un milisegundo se suelta. Me imagino el corazón de ella latiendo fuerte. Abre las manitos, junta un poquito las piernas y los vuelve a apretar y a firmarse con las piernas, con los pies. Qué maravilloso. Esa es la profesión de aprender. Esa porfía por aprenderlo. Cuando ya se suelta la primera vez, que es lo mínimo, ya Dios pasa. Y Alberto está ahí observándola. Lamentablemente sin firmarla. Lamentablemente. ¿Qué hizo la chiquitita? Fue haciendo el descenso más aburridor de la historia de los toboganes. Si mide 3,5 metros, tiene que haberse demorado unos 5 minutos en llegar abajo. Porque iba así. ¿Cómo iría su emoción? Galopando. ¿Sí o no? Asustada, porque no sabe controlar ese descenso hasta que llega abajo. Ya se imagina usted lo que hizo después. Media vuelta, se sube y empieza a tirarse. A la semana, Alberto registró que se tiraba de espalda y de cabeza. Abajo no estaba acolchado. Y cualquier niño sabe que no le conviene pegarse en la cabeza. Por lo tanto, se tiraba, calculaba la distancia y se agarraba. Justo cuando la cabeza estaba por agarrar el piso. Qué extraordinario, ¿no? Está bien que un adulto le diga no lo haga, ¿está claro? ¿Ya? Pero a mí lo que me interesa ahora es analizar esa porfía por hacer las cosas. Alonso, después que logró sacarlo de la orilla de la piscina donde corría, no por la orilla exterior, sino por la orilla donde si pisa mal se cae al agua. Por ahí va, feliz. ¿Y cómo iba corriendo? ¿Así mirando? No, miraba al frente. ¿Qué hace su cerebro? El cerebro va viendo la distancia y va calculando. ¿Estamos? Es que el cerebro es maravilloso, ¿no? Es el órgano más complejo desarrollado en la Tierra a lo largo de millones de años. Si hay algo tanto más complejo que el cerebro, es la Tierra misma, con la vida que hay allí. La biodiversidad que tienen ustedes, que es francamente maravillosa, extraordinaria.
saco a Alonso de ese lugar y me lo llevo a un columpio. Primera queja. Eres guagua, me dice. Como si no lo fuera. ¿No? ¿Y por qué? Porque aquí al frente tenía una barandita para que no se deslizara. Entonces yo le digo, ¿cómo sin darle importancia? No es de guagua, es de seguridad, le digo. Me mira, no convencido, ¿ya? Pero tampoco me interesa convencerlo. Me interesa dejarle una información que alguna vez la va a usar. De hecho, lo usó a los pocos minutos cuando llegó una mamá con un bebé pequeño y lo sentó. Y Alonso, muy serio, muy mayor, le dice a la mamá, es que es columpio de seguridad. Me dio gusto, me dio esa alegría de cómo aprende. Y yo se la tiré la frase así como para que simplemente la escuchara. Me dice, empújame. Pues yo lo empujo. Más. Me dijo, párale. Que lo echara más para atrás. Yo no le veía la carita, ¿no? Pero lo levantaba. Y cuando ya estuvo como unos 45 grados del suelo, me dice ahora, salió. Yo le digo, levanta los pies cuando vas para adelante y bájalos cuando vas para atrás. Y empezó. Después yo lo pongo por el costado. Él está a un poquito más de su brazo de la estructura del columpio. ¿Qué intentó hacer? Agarrarse. Y empezamos a jugar. Ya, dame tu mano, me dice. No, tú de lo mejor. Entonces yo la movía para que nunca me lo pudiera agarrar. Después dejaba que me lo tomara. ¿Y qué hacía? Se tironeaba. ¿Y qué pasaba en el columpio? Iba en todas las direcciones. Loco. Así se entretuvo. Quería Alonso el columpiarse suave, siempre igual. No, pues es para dormir la siesta, pero no para aprender. Al ratito fue maestro de esta mamá cuando le dice, es un columpio de seguridad, ¿no es cierto? Pero miren qué bonito, porque él se preocupa de informar a una mamá que no tema poner a su hijo en el columpio. Eso muestra solidaridad, el deseo de compartir lo que se sabe. Volvamos a la promoción. Usted me para, porque yo sí. ¿Ya? Propendemos a aprender. ¿Qué significa propender a aprender? Muchas cosas. Lo que me interesa en este momento para ustedes es que el ser humano, independiente de su origen, haya nacido donde haya nacido, no va a poder dejar de aprender. ¿Estamos? Todo lo aprende, todo lo relaciona, de todo pregunta. ¿Y saben qué comprobamos? Que cuando algo no sabe una niña o un niño, se hace desentendido. Hemos hecho muchas pruebas de empezar a dialogar con los niños, preguntarle cosas que sabemos que saben, y se las preguntamos para que responda bien. Y como en algunas partes le van enseñando vocabulario en inglés, se la preguntamos en inglés y en castellano. Bueno, se maneja muy bien. ¿Hasta cuándo llega el momento que le tiramos una pregunta que sabemos que no puede responder? ¿Qué pasa? Uno, Marcos, el hijo de Alberto, el que comprueba esto con la chiquitita mapuche. Ante la pregunta que no pudo responder, estábamos en su casa, dice, ¡ay! Me duele la guata. Guata, otra palabra que he hecho. Guagua y guata, ¿no? ¡Ay, me duele la guata! Y se hace media vuelta y se va a su dormitorio. Los papás, y nosotros nos reímos, pero calladito, no nos escucharan. Estaba comprobando que cuando un pequeño, una pequeña, no sabe, se desentiende, suelta el tema. ¿A qué fue el dormitorio? La pregunta que le hacíamos no está en Wikipedia. No está. Y si estuviera a esa edad, tampoco lo sabía buscar. En su pieza no hay ninguna enciclopedia donde esté la respuesta. ¿A qué fue?
fíjense, a desentenderse de la pregunta, a hacer otra cosa para encontrar la respuesta. Mi abuelita, cuando yo era pequeño y tenía algún problema, me decía: hijito, vaya a dormir, consúltelo con la almohada. Y yo decía: ¿y qué le voy a consultar a la almohada? Si la almohada no habla, no tiene cerebro, no es inteligente. ¿Qué le consulto? Tal vez mi abuelita no sabía explicarme qué significaba aquello, pero sabía que el cerebro sigue buscando la información. Y va por varias vías, ese razonamiento paralelo, hasta que haya la respuesta. Y en eso aparece Marcos, satisfecho, y nos tiró la respuesta, así como que no le hubiera costado encontrarle nada. Y nos da la respuesta. Ni siquiera se la volvimos a preguntar. Nosotros estamos enfrascados en la conversación. Vimos que venía. Nos hicimos ante él desentendidos. ¿Estamos? Y Marcos nos responde con tranquilidad, con soltura. Alberto, padre de Marcos, tiene registrado muchas conversaciones con su hijo. Hay momentos que esa indiferencia han durado hasta un mes, en que Marcos no quiere tratar el tema. Aprendamos de esto, por favor, porque a los niños en las escuelas les exigimos que respondan ahora. Y si no responde ahora, pues mala nota. ¿Y qué está haciendo el niño mientras tanto? Está jugando, está ocupado de otros temas y simultáneamente también de esos temas. Cuando Marco le pregunta cómo es que entró el hermanito donde la mamá, Alberto le explica. Y le explica la relación sexual. Y Marco le dice: ¿y mi hermanito dónde estaba? Tú me estás explicando al papá, a la mamá, pero ¿y mi hermano dónde? Claro, porque resulta que la fecundación es maravillosa, es un misterio. Es un misterio cuando aparece el hermano. No, le dice Marco, ahí no está mi hermano. Pero la madre en su embarazo va pasando la semana y los meses y el embarazo se va alargando y ahí está el hermano. Y Marco empieza a hablarle al hermano y al papá le dice: ¿y cómo entró? Un mes después Marco le dice: no, ya está claro, no entró por ningún orificio a mi mamá porque es muy grande. Y ahí se fue el tema. Ahí se fue el tema. ¿Esa es la respuesta definitiva? No. Es la respuesta de un niño de unos 5 o 6 años ante ese misterio de que un hermano de él está dentro de la mamá. Él sabe que también estuvo dentro de la mamá. Es precioso. Un mes. Alberto le enseña a nadar a Marco. Alberto es profesor de educación física. Sin enseñarle a nadar. Tiene un artículo muy lindo, ¿eh? Sobre cómo le enseñó a su hijo a nadar sin que fuera, sin meterlo al agua, él. Simplemente él se mostraba como modelo para Marco. Pero sin decirle: fíjate cómo estoy. No. Me dice, Marco se metía al agua y hacía todas las cosas, pero no se atrevía a soltarse. Alberto reconoce su incompetencia para conseguir que Marco se metiera al agua. Solo. Lo seguía él, pero nunca solo. Carlos me dice que es increíble. Estamos en la piscina, Marco no entraba. Llegó una niñita de la edad de él que se metió al agua y Marco se tiró de cabeza. Me dice, quedé sorprendido, me dijo, ¿cómo? Vio a una parte él y mujer se tiró de cabeza. Qué lindo, ¿no? Propensión a aprender. No podemos, chiquillas y muchachos, dejar de aprender. No podemos. ¿Qué hacemos cuando aprendemos? Establecemos relaciones.
Yo creo, puede que esté equivocado, pero hasta el momento creo que aprender no es nada más y nada menos que relacionar. ¿Qué? A con B, A con C, C con A, que no es lo mismo. La relación mía con mi hijo es distinta a la relación de mi hijo con mi hijo. Son distintas. La relación con mi pareja es distinta a la relación de ella conmigo. El nosotros mío es distinto al nosotros de ella. Pero es un mismo nosotros. Aprender es establecer relaciones. Y agrego algo que me lo regaló una alumna sin enterarse siquiera. Que esa relación es una relación posible, abierta al infinito de las posibilidades. Y entonces defino la educación como un proceso de creación de relaciones posibles. ¿Cuál? Vaya usted a saber. Vaya usted a saber. Porque esas relaciones dependen de la cultura suya, depende de las experiencias de vida que tenga, depende de dónde está viviendo, depende de todo eso. Por lo tanto, yo, profesor, no puedo anticipar qué va a relacionar mi alumno. Ojo con eso. Y cuando hacemos pruebas, lo que le pedimos a los alumnos es que digan lo que nosotros queremos que digan. Por eso yo pude copiarlo. Y me iba bien. Bien en la prueba inmediata, muy mal en el resto de la vida, porque cuando descubro la teoría del caos me doy cuenta que no tengo idea de física, ni de matemática, ni de química, ni de nada. Por flojo. Creación de relaciones posibles. ¿Por qué fue un regalo de una alumna, jovencita como ustedes? Que en un trabajo me pone algo así como: la educación tiene que ver con el poder ser y la escuela con el deber ser. No leí más, le puse la mejor nota, que en Chile es un 7. Me encantó, porque me mostró algo que yo no había descubierto, ni en grandes autores como Paulo Freire. No. Esta chica, cuyo nombre ni siquiera recuerdo, es una pena. En un artículo yo pongo ahí, relato esta anécdota y pido, por favor, si alguien la encuentra, díganle que le ando buscando. Sé que es de Antofagasta, a miles de kilómetros de Temuco, donde yo trabajaba en ese tiempo, y estudiaba pedagogía, más no me acuerdo. La llamo y le pregunto qué quiso decir. Se quedó callada. Después me di cuenta, claro, es el profesor que le está preguntando a una alumna qué escribió en la prueba. Y la lógica del estudiante es asustarse, porque no podía explicar más. Fue un chispazo que tuvo ella. No me entendió, yo creo, cuando le dije, tiene un 7. Ni siquiera vi las otras respuestas. Y le volvería a poner el 7. Por años me quedó eso dando vuelta en mi cabeza. Perdón, repetir la clase. Educar es un proceso de creación de relaciones posibles. Un proceso. Tiene un comienzo y un desarrollo. Pero es un proceso en que yo creo. Pero la frase de ella. Que la educación tiene que ver con el poder ser y la escuela con el deber ser. Porque la escuela es normativa, nos llena de normas. Las reuniones del departamento de educación donde yo trabajo, el 90% de las reuniones son el análisis del último decreto. Y lo que es más aburrido todavía, que casi nunca hay un nuevo decreto, por lo tanto analizamos los mismos de siempre. Por ejemplo, ¿cuándo comienza el año escolar? Todos sabemos. ¿Cuándo se toman las pruebas? El reglamento del alumno. Puro deber ser, pura norma. Yo no digo que no haya normas, pero tienen que ser tan poquitas que a mí no me dejen amarrado. Bien, me costó años entender por qué escribí que la educación es un proceso de creación de relaciones posibles.
¿Cuándo lo empecé a entender? Cuando empiezo a leer sobre la teoría del caos. Y me doy cuenta que todo el devenir es caótico, vale decir, impredecible. No lo puedo prever, ni tampoco predecir. ¿Qué puedo predecir? Las probabilidades. Y ahí dije, claro, eso es lo que tiene que hacer un educador. Ayudar al educando para avanzar de las relaciones posibles, para ver de cuál de todas ellas son probables. Y después, bueno, ¿cuáles son realizables? ¿Es posible que nos teletransportemos alguna vez? Como posibilidad, por supuesto. Incluso salen las películas, si uno ve, ¿no? Se fuma la persona y aparece en otra galaxia. ¿Es posible? Sí. ¿Pero es probable? Requete poco probable. Entonces, cuando ustedes me invitan para acá, yo ni siquiera propuse teletransportarme, porque no llego. En el futuro a lo mejor puedo decir, mire, mejor una teletransportación. ¿No es verdad? Entonces me sacan de la habitación donde yo esté en La Serena y me ponen aquí. Y así con el tiempo no tienen que pagarle hotel a nadie, ¿no es cierto? Viene, los hoteles transportan para la conferencia y después de vuelta. ¿Ya? ¿Es probable? Sí. ¿Cuán probable? Ni lo sueño. Ni lo sueño. Por el momento no hay ningún computador en el mundo, ni sumando todos los computadores que existen en el mundo, que los pongamos en red, capaz de procesar aquello. ¿Por qué? Porque cada átomo tendría que volver a ponerlo en la misma posición que tienen cuando me inician la teletransportación. Y no hay máquina hoy día capaz de hacer eso. No hay. Más todavía, ni siquiera lo sueñan. IBM está colocando información en la estructura del átomo. Un electrón del núcleo del átomo está más o menos a la distancia que está la pelota en el campo de fútbol al inicio del partido con relación al arco. Todo lo que está entre medio, ahí van a meter información. O sea, mañana vamos a andar con una cabeza de alfiler con toda la información del mundo. Va a estar ahí. Mañana, no ahora. ¿Está claro? Pero esos teléfonos que tienen ustedes, si es smartphone de cualquier marca, ese teléfono tiene más capacidad de procesamiento de información que los computadores que pusieron al hombre en la luna el año 69. Ese día yo estaba en Machu Picchu como profesor, acompañando un curso de estudiantes de Viña del Mar. Fue un regalo, porque estaba asistiendo al futuro pisando el pasado, en Machu Picchu y soñando con los viajes espaciales. Mi esposa me dice, ¿de verdad tú te irías si te abducen? Sí, le digo. Me subo a un platillo volador. Me dice, ¿pero que te van a torturar? No le creo, no creo. Porque con esa tecnología, ¿para que me tortura? Yo viajo. Esa será causa de separación, porque ella no se va a subir. Llega el momento, veremos qué es lo que pasa. ¿Está claro? ¿Posible? Sí, la teletransportación. ¿Es probable? Damos el paso siguiente. Para eso requerimos ciencia y tecnología. Y ya en algún laboratorio de Estados Unidos, no recuerdo en cuál, teletransportaron un electrón de aquí hasta allá. Fantástico. ¿Qué hicieron? Abrieron la puerta. Ahora, ¿qué le queda? Decenas de años para hacer eso posible. Se requiere mucha ciencia, mucha tecnología para poder hacer eso posible. ¿Va a ser posible? Yo no soy científico de esa área, pero por lo que he leído yo creo que sí. Posiblemente unos 300, 400 años más. Es decir, en una quinta o 20ª reencarnación de nosotros, capaz que nos toque una teletransportación. Por ahora, no. Por lo tanto, cuando vayan a Chile tendrán que tomar un avión y viajar y demorarse unas 6 horas entre Bogotá, entre
San José, perdón, y Santiago unas 7 horas y media más o menos de viaje. Ahora, lo realizable es el tercer paso. Posible, una gama infinita. Probable, se reduce. Y después, ahora realicémoslo. Es decir, hagamos aquello que usted dice que sí. Una profesora de biología de la enseñanza secundaria chilena, colega y amiga mía, es excelente si se mide su excelencia por los puntajes de sus alumnos que sacan resultados muy buenos en la prueba de ingreso a la universidad y por lo fácil que aprenden biología. ¿Qué hacen el último año de secundaria? Me dice Carlos, nada. Lo que trabajan son los alumnos. ¿Pero qué haces tú? Mira, en la primera clase le digo a las chicas y chicos, ustedes van a construir una máquina capaz de realizar electrocardiogramas de aquí a final de año. Es decir, en el calendario chileno, entre marzo y diciembre. Hasta luego, mucho gusto, nos vemos a final de año. Ese es su curso. De verdad que ella no se va a la casa. Ella va al curso. ¿A qué? A atender las preguntas de sus estudiantes para ver cómo avanzan. Porque ¿cómo diablos se hace una máquina que haga electrocardiograma? Dicho sea de paso, Marianela los hace estudiar mucho más que en un curso regular. Porque no solamente estudian biología, tienen que estudiar física, tienen que estudiar química, tienen que estudiar matemática, tienen que estudiar psicología, porque la emoción puede intervenir. Marianela, ¿tienes algún problema con esta metodología? Se ríe y me responde, mira, me dice, uno solo. Es que a veces llegan las chicas a mi casa a las 2 de la mañana, golpean la puerta a decirme, profe, funciona. Y ella sale a abrir la puerta desaliñada, desarreglada, con el pelo por cualquier lado, ¿no es cierto? Y ahí está la niña, dichosa. Profe, es que funciona. Y le explica cómo funciona. Posible al comienzo. Todo, la posibilidad de hacer una máquina. Probable, empiezan a descartar. ¿No es cierto? Por ejemplo, a lo mejor descartan en ese tiempo, ¿ya? Que no funcione con electricidad. Estoy inventando. ¿Eh? Y después empiezan ella a ver qué es lo probable. ¿Qué ventaja tiene? Perdón, lo realizable. ¿Qué ventaja tiene esto? Que las chicas se encuentran maneras mejores de hacer lo que las otras personas han hecho. Ayer no se lo comenté a usted, cuando subimos al tercer piso en el hotel, usted comenta, hay paneles solares. Y me recordé lo que descubre un chico de 12 años de edad en Estados Unidos. El que haya sido en Estados Unidos es una casualidad. Sale a pasear por la montaña, aledaña a la casa donde él vive. Se mete al bosque y va distraído. Ojo con la distracción. La distracción la castigamos en la escuela. Pero yo creo que sin distracción no hay descubrimiento. Otra cosa era andar pajaroneando todo el tiempo. Pero ¿cómo discrimina usted? Este chico, distraído, va caminando por el bosque y de repente le llama la atención cómo los árboles realizan la fotosíntesis. Cómo logran transformar la luz solar en energía. Y se fija en algo que había visto de bebé, en que las ramas están en todas las direcciones y las hojas también en todas las direcciones. Por lo tanto, hay una hoja vertical, hay una hoja oblicua, hay una hoja mirando hacia abajo, hay una hoja, etc. Todas en posiciones distintas. Y se le ilumina y dice, los paneles solares están mal diseñados. Y los que vimos ayer están mal diseñados según este mismo. ¿Por qué? Son horizontales.
Por lo tanto, solo reciben la luz solar potente desde unos 45 grados en adelante, pero no cuando está emergiendo el sol. Hoy día en la mañana vi aparecer el sol. Me encantó. Es bonito, un espectáculo bello. Antes de ayer, no ayer, lo vi a 10.000 metros de altura. Y se ve una franja de color rojo intenso por minutos y minutos y minutos y minutos hasta que aparece el sol. Tanto que uno ya no lo puede mirar porque duele la vista. Y este niño, Swain, me parece que es su apellido, dice, no, los paneles solares tienen que ser como las plantas. Y hace unos cálculos y diseña paneles solares con forma de planta. Y ese panel solar de él no tiene la ineficiencia de los otros, que pierden el 25% de eficacia al amanecer y al atardecer, porque esa hora ya no captan los rayos solares. Un chico de 12 años de edad. ¿Cuánto estamos perdiendo nosotros al obligar a nuestros estudiantes a repetir lo que estamos enseñando? Al no permitirles meterse a lo probable, sino al obligarles a repetir el modelo que nosotros conocemos, los estamos forzando a no avanzar. Y después tenemos problemas en la universidad, y peor todavía en la industria, cuando le dicen sean creativos. ¿Cómo puede ser creativo si nunca ha practicado la creatividad? Y la creatividad es loca. Es loca. ¿Qué dijo Newton? Ahora hay historiadores que dicen que no dijo lo que dijo. ¿Qué habría dicho Newton cuando lo felicitan por los grandes descubrimientos? No, le dice si no es para tanto. Es que me subí a los hombros de gigantes. Y desde ahí miró. ¿A qué hombros se suben nuestros estudiantes para aprender el mundo? Tienen que subirse en alguno. Y para eso tienen que aprender la ciencia, el arte, las humanidades. Tienen que saber aquello. Pero saber no es repetir lo que los otros han dicho. A Picasso le preguntan, maestro, ¿cree que existe la inspiración? Sí, le dice, sin duda. Pero la inspiración te tiene que pillar trabajando. Es decir, si no estás trabajando involucrado en el tema, no hay inspiración. ¿Cuándo hay inspiración? Cuando uno le da vueltas y vueltas y vueltas al tema y no encuentra la salida. Y de repente llega. Leyendo, la educación tiene que ver con el poder ser. Se me abrió un mundo. Se me abrió un mundo. Si no estoy metido en eso, investigando la educación informal, hace años, yo creo que no lo descubro. Me hubiera puesto a lo mejor una buena respuesta, una buena nota, pero nada más que eso. Había tenido la suerte de vivir en México y trabajar con indígenas de toda América Latina. Y decía, ¿cómo aprenden lo que aprenden si no van a la escuela? Y lo que aprenden sin ir a la escuela es mejor que lo que aprenden dentro de la escuela. Y eso lo venía investigando hace mucho tiempo. Y creo que es lo que me permitió descubrir aquello de parte de esta misma. Hay algo triste en esta historia. Es que la misma propensión a aprender lleva a millones de escolares en el mundo a aprender que no pueden aprender. Y eso es triste. Y como esos aprendizajes son tan fuertes, se enraizan tan profundamente en nosotros, ese aprendizaje nos liquida y nos transforma en malos para la historia, malos para la matemática, malos para el lenguaje, etc. Chiquillas, comprensión. Sin vocabulario. ¿Cómo es posible? Es que no debería ser así, pero es. Y eso tenemos que cortarlo de raíz. ¿Quiénes pueden cortarlo de raíz? Ustedes. A mi generación no nos resultó. ¿Pero por qué no habría de resultarle a ustedes? Terminemos. Educar, creo, es
asombrar con un misterio. Punto. Dicho en chileno o en tico, deje a sus alumnos con la boca abierta. Por lo tanto, yo podría evaluar mi clase sacándole un selfie con la boca abierta. ¿Están con la boca abierta? Aprendieron. Si no, hay que volver, no a repetir la clase, a crear una clase nueva. Si ustedes van a una fiesta que resulta preciosa, todos felices, el peor error que pueden hacer para el próximo fin de semana es tratar de repetir la misma fiesta. No fluye. ¿Qué tienen que hacer? Otra fiesta. ¿No es verdad? Yo asombro con un misterio. ¿Qué hace mi estudiante? ¿Qué hago yo? Intento develar el misterio. ¿Qué explicar? ¿Por qué digo misterio? Porque siempre queda algo más que me va provocando. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a pequeñitos ¿por qué moja el agua? ¿Por qué moja? Y esa misma pregunta tendría que responderme un postdoctorado en bioquímica, porque es la misma pregunta. ¿Por qué moja el agua? La respuesta del chico de 3 años de por qué moja el agua tiene que ser totalmente distinta de la respuesta del postdoctorado. ¿Estamos? Pero es el mismo misterio. ¿Por qué moja? ¿Por qué diablo el cielo flota sobre el agua? ¿Por qué no se hunde? Cuando cualquier otro objeto sólido en su mismo elemento líquido se hunde. El agua flota. ¿Y por qué limpia el agua? Es una rareza química el agua. Y pasamos por el lado del agua, sin ver los misterios que tiene dentro de sí. Y la desperdiciamos, no le damos importancia, y es una maravilla. Y además el agua no existe en el hidrógeno ni en el oxígeno. No está. Si usted le pregunta al mejor experto en hidrógeno y en oxígeno si conoce el agua, te va a decir que no. Porque el agua es una propiedad emergente que surge, que aparece cuando se juntan un cierto número de moléculas de hidrógeno, 2, con una de oxígeno. Ahí surge el agua. Antes no. Por lo tanto, es imposible saber la existencia del agua desde el hidrógeno y desde el oxígeno. Yo investigo los dos, relaciones posibles, invento lo que sea, y entre ellos puedo inventar el agua. Ahora tengo que ver qué es probable, y ahí me voy a encontrar con el agua real. Esa es la secuencia. ¿Qué pasa con la escuela? En vez de un proceso de creación de relaciones posibles, tenemos un proceso inevitable, pero de repetición de relaciones preestablecidas. Entonces, ¿a qué voy a la escuela? A aprender lo que sale en los libros. ¿Y qué tal si los libros están equivocados? Ah, no, es que lo dice la ciencia. Cuidado, cuidado. Hay mucho que dice la ciencia que hoy día no se acepta. El pediatra que me atendió cuando yo era pequeño le dijo a mi mamá que para que yo creciera sano tenía que fajarme, enlularme de la cintura a los pies. Y ahí tenían a toda la generación que nació en ese tiempo como momia mirando el techo sin poder movernos, esperando que pasara una mosca para ver algo de vida. Por suerte en ese tiempo había moscas. Y ahí quietos. ¿Y por qué lo hacía mi mamá? Porque no quiso que su hijo creciera con problemas a las caderas, a las piernas. Conozco mamás que se atrevieron y no lularon. No hay ninguna diferencia. Con el tiempo los médicos dijeron, no, esa práctica no sirve. Elimina la práctica. Lo dijo un médico que se apoya en la ciencia. Equivocado. La ciencia es francamente maravillosa en todos los planos. Hoy día se puede hacer una operación a bebés en el vientre materno
¿Cómo no va a ser extraordinario? Claro que es maravilloso. ¿Cómo no va a ser extraordinario andar a 10.000 metros de altura, a cerca de 900 kilómetros por hora, por muchas horas de viaje? Y si ustedes no le dicen que llegó a San José de Costa Rica, podrían de haberlo llevado a cualquier parte. Porque uno mira y dice, ¿para dónde me lleva este tiempo? ¿No es verdad? Y más todavía cuando está aterrizando, yo veo el sol a mi mano izquierda. Y digo, ¿por qué? Si yo vengo del sur y aterriza de punta, el sol tendría que estar a mi derecha. Y estaba a la izquierda. Ah, digo. Entonces el avión salió una vuelta. Y por razones técnicas del aeropuerto, viene del norte aterrizando hacia el sur. Y así fue. Pero me di cuenta que el avión estaba girando. No. El año 2010, febrero, 27 de febrero, regreso de San José, Costa Rica, estaba aquí, hacia Chile. Enciende las luces en la mañana para servir el desayuno y el piloto dice, tengo que comunicarles una noticia triste. Ha habido un terremoto en Chile y los aeropuertos están cerrados. Vamos de regreso a Miami. ¿Me di cuenta que el avión iba de regreso? No. Y se mantiene en el aire. ¿Y cómo se enteró el piloto que hubo un terremoto en Chile? Me avisaron por radio. ¿Se fijan toda la ciencia y la tecnología que tenemos a diario nosotros? ¿Conocemos nuestro cuerpo para saber cómo nos estamos nutriendo por lo que desayunamos hoy día? Bien, muchachos, educar yo creo que es francamente maravilloso y muy sencillo. Muy sencillo. ¿Por qué sencillo? Porque es tarea de la educadora, del educador, y para eso están aquí estudiando, simplificar la complejidad de todos los fenómenos. Repito, simplificar la complejidad. Todos los fenómenos son complejos, absolutamente todos. La escuchamos cantar a usted. Lo hace de manera simple. Pero no es fácil cantar así bonito y simplificar toda la complejidad del canto. Y usted toca música allí, y yo lo veía. ¿Cómo tocaba? Fluía. Por eso son horas y horas y horas de práctica. ¿Cómo simplifico yo? Practicando y practicando y practicando y practicando y practicando. ¿Cuántas veces? Muchas. ¿Terminó? Pues siga practicando. ¿Hasta cuándo? Hasta que eso le fluya. Las que estudian educación para trabajar con los pequeños, encuéntrenlos en los centros comerciales o donde sea. A ver, establezcan comunicación con ellos. Entretengan. Sin hacer payasada. Porque algunos creen que los profesores tienen que ser payasos. No. No. Ni que para que canten los niños tienen que gritar. No. Entretenganlos conversando. ¿Cómo los descoloca? ¿Y cómo les plantea el desafío? Pruébense con ellos a diario. Cuando tengan niños que la andan buscando, digan, estoy empezando a ser buena educadora. Si usted está con los niños no lo buscan, algo está mal. Pregúntele a sus profesores acá, ¿qué hago? Estoy perdida, no logro entusiasmar a los niños. Ponga en jaque a sus profesores. ¿Qué queremos nosotros? Estudiantes que nos desafíen. No con la pregunta estrambótica que encontró en Wikipedia a ver si la sabe. No, eso es tontería. Pero en lo cotidiano, ¿cómo diablo lo hace? Mi esposa es una educadora francamente impresionantemente buena. En Valparaíso encalla un barco. Está a 20 metros de la carretera entre Valparaíso y Viña del Mar, paralelo a la carretera. A 20 metros está el tremendo barco encallado entre la roca. Viajamos de La Serena a Valparaíso para llevar a mi padre a dar una vuelta por ahí y ver.
Justo están en la casa 2 sobrinos. Él con fama de insoportable en todas las escuelas. Con déficit de atención, según algunos especialistas. Cuidado con eso, porque hoy día están todos los niños con problemas de lenguaje, con déficit de atención, etc. Cuidado con eso. Estamos patologizando a nuestros estudiantes más allá de lo que es conveniente. Si usted va a ver un médico, el médico la va a encontrar enferma. ¿Por qué? Porque la salud coexiste con la enfermedad, tan simple como eso. La otra sobrina, una chica que no tenía, comillas, problemas escolares. Silvia había traído de Israel tarjetitas de hotel escritas en hebreo. Y me dice, saca todas las que puedas. Preguntamos ahí en el hotel, que es un kibutz, si podíamos llevar tarjetas. Sí, sí, llévense todas las que quieran. Así que llevamos centenares de tarjetas. Está con estos dos. Y Sebastián, hoy día es ingeniero comercial, anda revolviendo, molestando, pues el tipo tiene una energía que no se la aguanta. Silvia lo llama y lo sienta uno al lado del otro y le muestra las tarjetas escritas en hebreo y empieza a mediar lo que está escrito ahí, que Silvia no sabía lo que estaba escrito. Un profesor no tiene que saber todo lo que enseña. ¿Está claro? Ok. Llegó el momento que salimos a ver el barco. Se levantaron los niños así, mirando las tarjetas. Se sentaron en el auto. Llegamos frente al barco. Le digo, ahí está el barco. Ya, dijeron. Y siguieron con las tarjetas. Ni el barco lo miraron. Regresamos a casa. 4 horas. Cuando terminó el juego, porque Silvia lo cortó, se quedaron inmediatamente, profundamente dormidos. 4 horas de ejercicio intelectual intensivo. ¿Quién? Un chico con déficit atencional que supuestamente era incapaz de prestar atención por pocos minutos seguidos. ¿En todos los casos se puede aplicar? No. Pero en la mayoría, sí. Y usted no va a ser tan excepcional que le va a tocar que se concentre el 100% de los déficits atencionales de Costa Rica. Simplemente no le creo. Porque eso se distribuye aleatoriamente. Hay personas que son quemadas y se le concentran más, eso es verdad. Pero nunca todos. No pierdan jamás, chiquillas y muchachos, la esperanza. ¿Está claro? Crean en sus estudiantes. Estuve en Bogotá, en Pereira, Colombia. Me llevan a una escuela, en un barrio. El peor barrio de Pereira, puros delincuentes, narcotraficantes, bla, 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 bla. Al finalizar, y según las preguntas, le digo, por favor, nunca más hablen de que están en la peor escuela de Pereira. Ni menos se lo digan a los alumnos. De ahora en adelante van a inventar, no mentir, que esta es la mejor escuela del mundo que les tocó. Que cada uno de sus estudiantes es extraordinario. Averigüen para qué es extraordinario. Si no le encuentra, invéntele. Entonces me dicen, casi siempre dicen, ¿cómo vamos a inventar? Eso es mentir. ¿Y acaso no miente cuando dice que no son capaces? Entre una mentira mala y una mentira buena, pues la buena. Vamos a ver qué pasa. Ojalá hagan caso. Bien, muchachos, les deseo, y mujeres, muchachos, les deseo que sean excelentes educadores. No hay razón alguna, excepto que ustedes no lo quieran, para que no sean buenas educadoras. Muchas gracias.